Un saludo, amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos nuevamente en un nuevo programa de La Tertulia. Aquí para todos ustedes les habla Alejandro Salcedo y nos acompaña, por supuesto, Carlos. Carlos, en esta oportunidad yo creo que continuamos con el tema que habíamos iniciado. Sí, es un poco continuación, lo de la semana anterior. Con Carlos Reyes hemos venido, si no has visto los programas, mira los anteriores, hemos venido estudiando acerca de ser luz o sal. Pero en esta oportunidad vamos a hablar ser luz o tinieblas, ¿sí? Sí, porque el Señor enseña, el que no es conmigo es contra mí. Así es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que nos llama a posicionarnos correctamente, porque aunque a nosotros los seres humanos nos gusta muchas veces encontrar las zonas grises, no hay zonas grises para el Señor. Así es. Imaginémonos un mundo donde está lleno de luz, donde tenemos un camino iluminado, donde podemos llegar a la verdad y podemos llegar a la luz de Cristo. Pero también desde los tiempos antiguos ha habido una lucha, se puede decir, de dos fuerzas que han coexistido y que han tenido pugna por siempre, no por nuestro Creador, sino por nosotros, que es la luz y las tinieblas. Ahora imaginemos también un mundo en tinieblas, en sombras, donde en las sombras, en la oscuridad es donde tomamos algunas decisiones, en la oscuridad es donde hacemos ciertas actividades, en las sombras es donde miramos ciertas cosas que no debemos mirar, y esa pugna está siempre en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro día a día. Y la idea es que empecemos a mirar a la luz de la Biblia, pues cómo nosotros podemos resplandecer y ser un faro, porque el mundo está pidiendo a gritos un faro en medio de estas tinieblas. Pero tú dijiste imaginémonos, pero no hace falta imaginarlo, hace falta solamente ir a la Biblia. ¿Por qué? La Biblia dice que el Señor nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Entonces ahí nos habla de que hay dos reinos en pugna. Así es. Como tú dijiste, el reino de la luz, cuando Jesucristo vino, y eso lo dijimos la semana pasada, y dijo, yo soy la luz, dijo, yo soy el que viene a traer el reino de la luz. Y lo vino a decir en medio de las tinieblas de este siglo, que la Biblia habla. Así es. Cuando habla de este siglo no habla de las centurias, sino habla del ciclo, este ciclo de tiempo. Entonces, en este ciclo de tiempo de la historia de la humanidad, el mundo está en tinieblas por causa de la obra del príncipe de las tinieblas. Entonces, pero me gustaría que vayamos por paso a lo que hoy queremos hablar. En Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Dice Juan 3, 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hasta ahí. Digamos que este es uno de los versículos más bonitos que todo el mundo sabe y conoce y le gusta de la Biblia, ¿no? Así es. Pero no entendemos que hay una palabra que es condenar, la condenación. Y aquí el Señor nos muestra que el motivo del cual nos ama es porque nos ama, y el propósito de que haya venido es para librarnos de la condenación. Y me gustaría que dice, y el que en Él cree tiene vida eterna, porque no vino Dios a condenar. Sabes que, yo estoy seguro que a ti te habrá pasado que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que a mí me voy de esta iglesia porque el pastor me condena, los hermanos me condenan, o este predicador, la forma que predica me condena. Yo sinceramente llevo 36, van a ser 36 años predicando, y nunca me sentí con la autoridad para condenar a alguien, por más que
a veces te diga cosas que no te gusten. Así es. Aquí el que condena, el que salva y el que condena, primero es el Señor. Así es el juez. El juez. Y segundo, aquí da a entender que Él viene a salvar al que ya estaba condenado. Porque a mí no me condenaba un hombre, una iglesia, una denominación, un religioso. A mí me condenaba mi pecado. Eso es lo que debemos entender y dejarnos de, permíteme, tonterías. Uh-huh. Que con la piel fina y delicada. Y tenemos que darnos cuenta de la verdad. Y ese es el propósito de la luz. Sacar a luz la verdad de las mentiras. Y que muchas veces con una susceptibilidad exacerbada, lo que hacemos es querer tapar el sol con el dedo, querer tapar la luz con un dedo, querer tapar. Y aquí dice que si vino a salvarnos es porque estábamos condenados. Así es. Inclusive Pablo por ahí dice, parafraseando, que cuando él conoció la ley, ¿sí?, él murió porque el pecado que reinaba en él, conociendo la ley, lo hizo morir. Él estaba muerto en sus pecados y delitos porque la ley misma, si no poderla cumplir, eso lo condena. Claro, pero lo que hacía la ley era manifestar nuestra incapacidad, manifestar nuestra realidad. Nuestra imposibilidad de cumplirla. De seres condenados por culpa de nuestro pecado. Ni siquiera como dicen algunos. Y de hecho yo, cuando al poco tiempo conocer al Señor, y decía, cuando yo vaya al cielo lo voy a agarrar a Adán y le voy a dar tantos palos por tonto. Pero no me doy cuenta que yo no soy condenado por Adán. Yo estaba condenado por mi pecado. Que esa es la realidad que debemos asumir los seres humanos. Y que por eso el Señor habla. Entonces, primero, nadie te puede condenar. Nadie te puede condenar. Nadie te puede condenar. Lo que te condena es tu pecado. Eso para tener en cuenta. Y segundo, no sea cosa que bajo ese paraguas de que yo no me quiero sentir condenado, lo que no quieres es verdaderamente cambiar de vida. Cambiar de estilo de vida, sí. Exacto. Entonces sigue diciendo. Bueno, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Simple. O sea, para el antídoto a la condenación es creer en el Señor. Es que el sacrificio de Cristo en la cruz lo que hace es redimirnos, pagar ese precio, pagar lo que costaba, que era la condenación, la muerte. Y al pagar Él, eso nosotros debemos creer en ese sacrificio, creer en que vino Jesús a eso, y nosotros creemos y lo recibimos, y de esa manera dejamos de ser condenados. Y ahora, el que no cree en eso, pues continúa siendo condenado. No es que la iglesia o el predicador te condena, continúas con tu deuda, continúas con tu condenación que ya traías de antes. Ese es el tema que muchos no entienden. Es que esta iglesia dice que si no te conviertes a ellos, estás condenado. No es que te dicen que ya estabas condenado. Ya está. Y lo que te ofrece el mensaje de salvación es salir de esa condenación. Es que cuando te sientes condenado y tú estás congregándote y sientes que la palabra que se está predicando te está condenando a ti directamente, realmente es el espíritu que está redarguyendo tu corazón. Tú mismo te estás sintiendo acusado de todo tu pecado. No es que... Es muy interesante lo que estás diciendo porque lo vamos a ver en un ejemplo en unos minutos. Vale. No es que el predicador estuvo detrás tuyo toda la semana observando tus pecados para poderlos exhibir públicamente en el púlpito. No es así. No es así. Sino que tu conciencia te redarguye. Continúa. Sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Continúa.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hasta ahí. O sea que viene la luz, te ofrece la salvación, pero como mis obras son malas, digo, yo no quiero esto, yo prefiero Vivir en la oscuridad. seguir como estoy. Entonces no es que te condenan, tú prefieres seguir en la condenación. Hay Entonces, cosas que tú haces a oculto, ¿sí? No quieres que sean descubiertas. claro, pero y aunque estén a la luz, tú prefieres. Entonces esto es la opción. De aquí viene lo del libre albedrío, la libre capacidad de decisión. Entonces, hay gente que no quiere aceptar el mensaje porque el mensaje implica un compromiso. El mensaje de Jesucristo implica un compromiso. Por eso no puede ser que consideremos, que pensemos que somos cristianos y agradamos a Dios si no asumimos este compromiso para con Dios. Entonces, pero lo que la gente no quiere, estamos en una época donde la gente no quiere asumir compromisos. Entonces, no podemos seguir así sin compromisos con el Señor. Asumir el compromiso entonces, ¿pero por qué no asumo compromisos con el Señor? Porque yo quiero seguir con las malas obras. Yo quiero seguir con las tinieblas. Me gusta la luz, pero sigo con las tinieblas. Cada uno tendrá su historia, pero yo me acuerdo cuando conocí al Señor y el Señor tocó mi vida y el Señor me sanó y todo maravilloso, pero a medida que fueron pasando las semanas y los meses, fui sintiendo, no que el predicador o el pastor me vaya diciendo, sino fui sintiendo yo de parte de Dios que el Espíritu Santo me acorralaba y me confrontaba con ciertas cosas, porque yo pensaba, bien, ahora viene esta época donde suelo hacer esto y esto con mis amigos todos los años, y de repente el Espíritu Santo me colocaba o esto o esto. Y tuve que tomar decisiones y confrontaciones. Entonces cada uno tiene que tomar las decisiones. Y yo decido por la luz o por las tinieblas. Escrito está, o frío o caliente. Tú no puedes estar en medio. Tú no puedes decir, me gusta un poquito de la luz, pero estoy en la luz, pero hago cosas en la oscuridad. Eso es tibieza espiritual. Exacto. Tienes que decidirte, decídete, ¿sí? Y hay gente que lleva años, y esto lo digo por el Espíritu de Dios, lleva años, y gente que nos está viendo, escuchando, y que lleva años con oscuridad, con zonas oscuras en su vida, y el Señor dice, es tiempo ya de salir de la oscuridad. Es lo que llamamos pecados consentidos. Ese pecadito, yo te entrego todo, confieso todo, me entrego a ti, pero tengo un pecado consentido y ese pecadillo no me lo vayas a quitar, no me lo vayas a pedir porque eso es parte de mí. Donde lo suelte, dejo de ser yo. No, yo tengo que entregarle el 100%. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Ahora, último versículo, 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No sigue en las tinieblas. No siguen las No tinieblas. es incompatible. La luz y las tinieblas son incompatibles. Son incompatibles completamente. Lo que haces en la oscuridad, dice, serán reprendidas. Dice, para que no sean reprendidas, ¿no? Sí. Pero lo que haces a la luz son obras hechas en Dios. Dios aprueba lo que haces a la luz. Ahora vamos a eso de las obras. Ok. Vamos a un versículo. Hay varios, pero no quise ponerlos todos, sino simplemente elegí uno para demostrar esa incompatibilidad. Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 32. Y el dice, apóstol Pablo le dice a los efesios. el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿qué es la palabra vanidad? La tontería. La tontería. Mejor no puedo haber dicho. Entonces, que no andemos en la vanidad, en la tontería de los
que no tienen la luz del Señor, pensando que podemos estar en un lado y en el otro. Mira. Que no andemos, entonces. Que no andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea que si andamos en lo mismo que los demás, en nuestra forma de entender las cosas, anda en tinieblas, está oscuras. Eso es lo que significa. El entendimiento está a oscuras. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Ajenos a la vida de Dios. Eso es lo más triste. Que la vida de Dios no está lejos de mí. No está en mí la vida de Dios. Por eso es tan importante tomar las correctas decisiones, porque la consecuencia directa de eso es que la vida de Dios no está dentro de mí, no está en mí. La vida de Dios no significa pegar gritos, saltos. La vida de Dios puede manifestarse de esa manera, pero no necesariamente. La vida de Dios significa la presencia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la templanza de Dios. Y un estilo de vida. Un estilo de vida. Y aquí comienza. Dice, estos hombres, estas personas que... Versículo 19. Ajenos de la vida de Dios, dice el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Aquí manifiesta que tiene que haber una diferencia. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo deja bien claro, que tiene que haber un compromiso que manifiesta una vida nueva. El compromiso con Dios tiene que se tiene que manifestar en un antes y un después, una vida nueva en cada uno de nosotros. Y eso implica una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de actuar. La renovación de nuestra mente, ¿no? Exacto. Estaban endurecidos de corazón, pero fue porque ellos quisieron endurecer su corazón. Y al momento de endurecer su corazón, la ignorancia de la vida de Dios entró en ellos, ignorando completamente la nueva vida en Cristo. Pero aquí Pablo les dice y nos dice a cada uno de nosotros, pero nosotros, ustedes no han sido así enseñados. Ustedes tienen que abrir los ojos y despójense ya de una vez por todas, lo que tú decías ahora, y que decías que por el Espíritu se discierne que hay personas que están en este momento viéndonos, que están con esa lucha, y es la oportunidad y es el momento, porque Dios está hablando, que despojémonos de una vez del viejo hombre, ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense, revístanse por el Espíritu Santo, ¿no? Bien, ahora, vamos a lo práctico, porque resulta que hay mucha gente que dice, no, pero yo no entiendo, si yo soy una persona, no hago esto, no hago lo otro. Si una persona, bueno, vamos a ejemplos prácticos, porque el apóstol Pablo lo dice. A él lo dice, por lo cual, entonces, sí, están preguntándose, bueno, ¿yo cómo me revisto del nuevo hombre? Ok, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. O sea que si le miento al otro, me estoy mintiendo a mí mismo. Si le mientes a tu esposa, a tus hijos, te mientes a ti mismo. Si mientes al... Completamente. Eso es lo que significa. Dice posteriormente, versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso, yo escuché mucha gente que dice, es que es mi temperamento. Sobre todo, mira, yo respeto, hay un libro que habla de los 4 temperamentos, ¿no? Que habla del
temperamento colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Y yo creo que en verdad sí, pero hay gente que ha utilizado esos argumentos para decir, es que es mi temperamento, yo soy colérico sanguíneo. Tú lo que tienes es un problema de mal carácter y que te escudas en esto. Pero yo también tengo un problema de violencia y no me escudo en eso, porque si no estaría a los golpes con el prójimo. Así es. Lo que voy es a la cruz. Así es. Dios controla, Jesús controla esos temperamentos y los usa para el bien del cuerpo, pero no es así con ese... Entonces cuando dice airaos, pero no pequéis, significa, él entiende esa situación, comprende, pero cuidado. No te justifiques porque eso es pecado. Exacto. Otro. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Ahora, ¿qué significa contristar? Entristecer. Entristecer. Yo voy a dar un ejemplo, ya lo hice en alguna oportunidad aquí, pero bueno, ejemplos prácticos, porque las parábolas no eran otra cosa que ejemplos prácticos mediante los cuales el Señor enseñaba verdades espirituales profundas con cosas entendibles. Entonces, para que todos los puedan llegar a entender. A ver, ¿qué te parece, Alejandro, si te invito a ti y a tu esposa a mi casa a comer? Un chuletón. Un chuletón, ahí está. Perfecto. Bien hecho. Ya está. Aceptado. Aceptado. Perfecto. ¿Y qué te parece si cuando tú tocas el timbre de casa, yo salgo recién levantado, con el pijama, malhumorado, y te digo, bien, pasa? Y tú pasas, te hago sentar en el salón, pero tú ves que en el comedor de casa todavía están los platos sucios de la noche anterior. ¿Cómo te sentirías? No, pues miraría yo a mi mujer y le diría, amor, yo creo que nos despedimos. Porque te sientes incómodo. Sí, claro. Eso es entristecer. Incomodar, que la persona, que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo se sienta incómodo en nosotros, porque albergamos en nuestras vidas todo eso que el apóstol Pablo dice que ya es tiempo. Ya es tiempo, sí. Ya es tiempo. Sí, es que ya no debemos. ¿Cuántos años lleva y el Señor te está hablando y te está diciendo, ya no es tiempo ya de que entregues todo eso? Las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las habladurías. ¿No es tiempo ya de que dejes las tinieblas y vengas a la luz? Ya es tiempo. Ya es tiempo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo y a veces nos hemos equivocado en el ámbito pentecostal en que te transmito la unción. Esto no... Es verdad que lo que sucedió con Elías y Eliseo, no lo voy a negar. Es verdad eso, pero lo que el Señor quiere es estar cómodo. ¿Y cómo te voy a transmitir algo que si el Espíritu Santo no va a estar cómodo? Exacto, sí. No nos engañemos. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y es lo que, mira, es lo que habitualmente podemos ver en las personas. Sí. Esto, amargura, hay raíces de amargura en los corazones por muchas razones, porque me engañaron, porque me hicieron, porque me dijeron, porque me condenaron. Amargura, el permanente enojo y la ira, los gritos en casa,
¿sí? Y las malas palabras, los tacos, como dicen acá, que aún en personas que dicen pertenecer al cuerpo de Cristo se les escucha hablar. Entonces, el Señor dice, quítense eso. Mira, porque uno dice, no, oremos al Señor para que se lo quite. No, que el Señor se lo quite, no, quítenselo. No, y si no puedes, ahí está el Espíritu Santo para que... Pero Él no te lo va a quitar. El Espíritu Santo te va a dar... la fuerza. Exacto. Exacto. Muy bien. Y termina con el versículo 32, por favor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo? Entonces, por eso estamos hablando, ¿somos luz o tinieblas? ¿Ser luz o tinieblas? Si verdaderamente soy luz, tengo que permitir que la luz trabaje en mí en ese tipo de cosas. Vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 17 en adelante. Vale. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros. Se me fue. Tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Y dice, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí había un joven que había practicado la religión judía y la conocía desde pequeño, seguramente a los 13 años, como Jesús, cuando tuvo 12 años estuvo en el templo, así él también habría estado, y bueno, pero tenía un problema y era las riquezas. ¿Y cuál es el problema? ¿Las riquezas en sí? No, las riquezas no son un problema en sí. En sí mismo, pero sí cuando ocupan un lugar en tu corazón tan importante, de tal manera que cuando el Señor lo llamó a algo, él se aferró a las riquezas, se entristeció. El problema es cuando el Señor te desafía a un cambio, cuando el Señor te habla de que ya es tiempo de dejar algunas tinieblas de lado, tú te entristeces porque no quieres dejarla o te entristeces porque hace tanto tiempo que esto necesito dejarlo. Es que eso se convierte en un ídolo, ¿verdad? Claro. Lo que sea. Hablemos, aquí en esta oportunidad están las riquezas, que generalmente las riquezas es el ídolo más grande que puede tener la humanidad. Pero aquí casi que el joven le está diciendo al maestro, a Jesús, le está diciendo, yo te quiero recibir, yo te quiero aceptar. Entonces te abrazo con esto, pero mi riqueza es con esta. Y el Señor le dice, no, o sea, suéltalas completamente y ahí sí, sígueme. Claro, pero ahí tenemos que ir a extendernos, que el problema de este joven era las riquezas, pero hay gente que tiene problemas sabe que tiene vicios, que tiene relaciones, que tiene amistades,
cosas que no le convienen para hábitos, costumbres, cosas que no les convienen en su relación con Dios y que no les hacen bien en su crecimiento con Dios, y que así hacen con las riquezas. Señor, todo muy bien, te agradezco mucho todo lo que haces, pero prefiero las tinieblas. Eso le están diciendo. Indirectamente, no lo dicen así. Sí, eso se le está diciendo indirectamente. Pero indirectamente, con sus hechos, están diciendo, prefiero, muy agradecido por todo, pero prefiero seguir con las tinieblas. Como el joven rico. Como el joven rico. Podemos encontrar excusas o lo que sea. Vamos a Hechos capítulo 26, versículos 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey de Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. O sea, esto es para contextualizar lo que estaba pasando. El apóstol Pablo, ya en el tramo final de su vida, cuando él apeló a César, entonces él tuvo que pasar por una serie de procesos, entre ellos ante el rey Agripa, presentar su defensa, y como el rey Agripa conocía, no era el típico cónsul o el típico funcionario gobernador que enviaba el Imperio Romano, que no conocía nada de las costumbres o las leyes de los judíos. Las conocía. Agripa los conocía, por eso Pablo estaba contento de poder hablar y defenderse ante Agripa. Continuemos, el 24 al 29. Bueno, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el que lo llevó a Agripa, exacto, dijo a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hasta ahí. O sea que Agripa tenía un bagaje de conocimiento de la ley y los profetas, y el apóstol Pablo le estaba mostrando por medio de su testimonio, de su conversión y de la utilización de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías, que Jesucristo era el Mesías. Y estaba, cuando dice, por poco me persuades, es cuando estoy creyendo, pero digo, no quiero, porque si es lo que dije hace un ratito, en unos minutos hablaremos de eso. Por poco me persuades, pero no quiero ser persuadido. No, ¿por qué? Porque implica que tengo que asumir un compromiso y dejar la posición que tengo. Sí, y aquí Pablo en su defensa le estaba predicando. Exacto. El evangelio a este hombre, y es eso, es la a ver, ¿qué te digo? La incapacidad o la decisión de no renunciar a ciertas cosas, ¿no? Es que Agripa tendría, si se convertía, exacto, comenzaba a tener problemas. Pero por supuesto. Con el Imperio Romano, con su posición, porque o el César es el Señor o Jesucristo es el Señor. Entonces, ese es el dilema moral que muchos tienen. Que dicen Jesucristo, oh Señor. ¿Saben qué significa eso? El Señor. El señorío, el dominio, la autoridad suprema sobre todas las cosas la tiene Jesucristo. Implica que todo lo demás pierde. Entonces, Agripa, cuando dijo, por poco me persuades, significa que él tomó la decisión, muy a su pesar,
como el joven rico, muy a su pesar, tomó la decisión de continuar con sus riquezas, Agripa tomó la decisión, muy a su pesar, de no querer. Sus obras no le permitieron venir a la luz, no quiso venir a la luz. Lo que hablábamos, Juan capítulo 3. Hay quienes no vienen a la luz porque sus obras son malas. Así es. Entonces él no quería seguir, no quería perder los privilegios que tenía como rey, los negocios que tenía como rey, un montón de cosas. Y es que aquí deciden lo mismo que el joven rico y Agripa, ¿quién es su señor? ¿Quién es su...? Porque en griego es Kyrios y significa, es lo que le decía al esclavo a su amo, así Sí. le decía. Lo vemos en las películas romanas, de romanos más nuevas, que dicen dominos. Sí, dominos. O sea, el que me domina. El que me domina. Entonces, ¿cuál es tu señor? Sí, toca tomar la decisión porque no podemos servir a dos señores. Entonces, tomemos la decisión. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 1 en adelante. Vale. Mateo 14, del 1 en adelante. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, y por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Herodes mandó cortar la cabeza a un hombre a la cual él admiraba, Así es. pero eso nos demuestra que muchas veces hay gente que cree el mensaje, pero no termina de convencerse. Hay gente que prefiere sacrificar al mensajero que aceptar el mensaje. Así es. Y en la primera oportunidad negar a Jesús, ¿no? O sea, no aceptarlo. Es tremendo, es terrible, porque este hombre, evidentemente, las concupiscencias carnales, porque Sí. ¿qué significa que danzó? Era un pervertido que una niña danzó y se soliviantó su carnalidad. Se le despertó la libido. Exacto. Y con la libido arriba, cualquier cosa funciona. Entonces, ¿y qué pasó? Le mandó cortar la cabeza por pedido de la madre. Sí, así es. Entonces, muchas veces es preferible, hay muchos, los que no quieren venir a la luz, pueden terminar seducidos y pervertidos por las tinieblas de esta manera. Tremendo, tremendo. Claro, Él respetaba a Juan, claro. quiere decir que había escuchado a Juan el Bautista. Pero prefieren las obras de las tinieblas. Pero prefiero las obras de las tinieblas. Por eso, qué peligroso, no es muy sencillo o tan simple como que, bueno, escuchas el mensaje y sigue tu vida si no quieres. Ajá, No, el mensaje es una oportunidad de decisión crucial para tu vida. Que si no quieres, Es tu decisión y es asume tu las decisión, consecuencias, ¿no? pero quedas expuesto de tal manera como quedó este hombre. Es que ahora comenzando, el dolor que hubo en tu corazón al comenzar, Carlos, hubo un momento de dolor profundo que lo sentimos aquí
en la sala, y es que inmediatamente el Espíritu Santo te tocó y te dijo, hay personas que necesitan tomar la decisión. Sí, y queremos insistir en eso, Carlos, porque fue algo directo del Espíritu, no fue ensayado ni nada de esto, sino que realmente hay un dolor y hay una necesidad. Nosotros no estamos condenando a nadie, ni estamos señalando a nadie, sino que lo que se pretende es realmente que tomemos conciencia que definitivamente la luz es mejor, porque nos conduce a la verdad. Sí, y tomar conciencia que no se puede cohabitar no hay luz y tinieblas. No podemos cohabitar entre uno y otro. Sí, nuevamente, o eres frío o eres caliente, el tibio no se puede. Yo conocí gente que ayer estaba predicando en una iglesia y conté la historia de varias personas, varias mujeres que vinieron en varias oportunidades a la iglesia y se conocían al Señor, pero claro, ellas sostenían su familia ejerciendo la prostitución y tuvieron que tomar una decisión en que si querían ser hijas de luz no podían seguir con ese oficio y decían, pero ¿qué hago? No sé hacer otra cosa. ¿Cómo? El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Entonces, el Señor creo que tiene formas de abrirte puertas para que verdaderamente salgas de eso. Igual que aquellos que dicen, ¿cómo salgo de las drogas? ¿O cómo salgo de la...? Fue tan fuerte el tema en algunos sitios de salir de las maras que se sabe que una de las pocas situaciones donde las maras aceptan que tú salgas de la mara es porque te conviertas al Señor y sigas los caminos del Señor para predicar el Evangelio. Esa era radical. Radical. Entonces, yo sé que hay situaciones donde implica, no es solamente un speech, una prédica religiosa, implica tomar decisiones que ameritan un cambio de vida y que muchas veces no es fácil. No es fácil, lo sé, porque implica dejar los malos oficios, o dejar de mentir, o dejar de robar, o dejar de algún funcionario que esté escuchando y diga, sí, pero ¿qué hago yo en medio de, cómo hago para no mentir, para no trapichear con las presiones que tengo? Todos en la vida, en diferentes niveles, hemos sufrido o vivido esas presiones y esas disyuntivas. Así es, eso es así. Hay gente que tuvo que dejar a una persona que amaba, pero que tenía una relación ilícita con esa persona. Y tuvo que aceptar esta disyuntiva para su vida. Que tuvo que dejar de negocios lucrativos. ¿Por qué? Porque no eran agradables a Dios y no podía. Estaba o elijo la luz o las tinieblas. Es que son decisiones que implican tu eternidad. Hay gente que tuvo que perder herencias. Sí. Perdió herencias porque dice, yo quiero seguir a Cristo. Yo conocí a un joven, llevaba poco tiempo en el Señor y estaba en una iglesia donde chicos salían de las drogas, pero a raudales. Y había uno que su padre tenía dos o tres casas de venta de repuestos, de recambios para coches, y era un hombre muy próspero. Entonces este hombre estaba esperando que su hijo, que se gastaba todo y era una perdición en la droga, y entonces cuando Dios lo tocó y lo sacó de la droga, el chico se enamoró de una chica en la iglesia, se querían una relación, pero el padre estaba en contra. Porque el padre lo quería para él, para su negocio. Iba a tener la vida económicamente salvada. Pero este chico dijo, no, yo tengo un llamado para servir al Señor. Tengo un llamado con mi novia para casarnos y servir al Señor. Entonces, hay gente que tuvo que renunciar, y tuvo que decidir y quedarse sin nada. Pero ahí es donde entra, no te dejaré
ni te desampararé. Así es. Estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Lo que no podemos es autoengañarnos y pretender vivir en la luz y seguir con las tinieblas, coqueteando entre dos mundos. O somos luz. Por eso el Señor dice, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Sí, así es. No podemos negociar nuestra eternidad, ¿no? Porque son decisiones de carácter y de implicación eterna, no son decisiones temporales. Los negocios son decisiones temporales, los amigos son temporales, las posesiones son temporales, todo lo que uno haga aquí es temporal. La posición política, económica, es temporal. La posición de trabajo, todo es temporal, pero afecta mi eternidad y afecta mi relación con Dios. Que eso es lo que hablábamos cuando no entristezcáis al Espíritu Santo. No entristezcáis. Yo sé, en nuestros países, en América Latina o Hispanoamérica, sí, muchas veces la policía tiene visos de una gran corrupción. Y para muchos policías era difícil mantenerse firmes en sus convicciones en medio de toda esa corrupción, y tuvieron que orar y tuvieron que ser valientes. Y hay algunos que fueron desechados en los ascensos y fueron desechados para algunas cosas, pero ellos prefirieron seguir a Cristo y ser fieles a Cristo a participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y lo que implica seguir a Cristo. Eso tiene una implicación. Seguir es una implicación muy grande. Eso es algo. Esa palabra, cuando Jesús se para frente a Marcos y dice, sígueme, eso tiene una connotación y un contexto muy, muy grande para el que de verdad decida seguir a Cristo. Entonces, estamos, porque nos quedan pocos minutos, y entonces redondear el concepto es. No pensemos que podemos vivir en la luz, pero coquetear con las tinieblas. Y esto no es cuestión de ser religioso. No. O ser fariseo, porque dentro del ámbito cristiano evangélico muchas veces nos defendemos con ese tipo de argumentación, permíteme que lo diga, una argumentación de niñato. No, esto no es para argumentar y defendernos. Esto es para, ¿qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué te está mostrando? ¿Qué te está marcando en tu vida con todo esto? Yo creo que el llamado de hoy es muy, muy específico. Tomar decisiones. Porque nosotros tenemos la capacidad, porque Dios no nos ha hecho robots ni autómatas, tenemos la capacidad de tomar decisiones y decisiones radicales que van con nuestro propósito eterno. La invitación que tú estás haciendo dentro de todo esto que se está conversando es para los que nos escuchan, para los que nos ven, es que tomemos la decisión correcta. Sabemos cuál es la decisión correcta porque el ser humano fue creado con esa moral, ¿sí? Sabiendo del bien y del mal. Y es una decisión radical que debemos tomar por nuestro propio bienestar eterno. Claro. Seguir a Cristo. Y para poder desarrollar el propósito que Dios tiene en tu vida. Hay un propósito, mira, fuiste creado para algo y por algo. Yo conocía, el Señor se manifestó a mi vida con 24 años. Ya antes había tenido, pero yo sé de lo que es no querer porque me gustaban más las tinieblas. Claro. Entonces hasta los 24 años donde sucedió algo, donde se ablandó mi corazón al Señor. Y entonces, pero aún así, yo iba a la iglesia y iba todos los días, porque era un culto, había en medio de un avivamiento y había culto todos los días. E iba a la iglesia y estaba ahí, y estaban 1, 2 cultos.
Y después me dicen de hacer un estudio bíblico que es, digamos, una introducción, algo sencillo, pero iba los martes y los jueves, 2 veces por semana. Y el pastor era un hombre que era de extracción bautista, con un conocimiento bíblico hecho en el seminario, pero que había tenido la renovación en el espíritu y era un adorador. Entonces él se ponía con su teclado y teníamos un rato de alabanza y de adoración profunda. Y entonces me acuerdo que después del primer mes y medio, 2 meses, comenzó el Espíritu Santo a hablarme de esta manera. Y él estaba con el teclado ahí, con los ojos cerrados, y decía: porque el Señor te está buscando, te está hablando de esto y del otro. Y yo tenía mis planes, y mis planes eran que terminaba el estudio bíblico e iba a seguir con esta actividad, con otra actividad. Ya venía el verano, estaba planeando el verano. Tu propia agenda. Mi propia agenda, mis propias cosas. Entonces, y el Espíritu Santo me hablaba, y yo me acuerdo que lo miraba, abría los ojos, lo miraba y me estaba señalando, y ese dedo era como que me penetraba en el corazón. Santo. Y al otro día digo, me voy a sentar en el otro lado, a ver si él me... Y de repente, sentado en el otro lado, al día siguiente, lo mismo. Pero, ¿cómo si estoy sentado en el otro lado? ¿Cómo es que me dice a mí? Pero hasta que tuve que así, después de 15 o 20 días luchando, tuve que darme cuenta que era el Espíritu Santo que me estaba haciendo este llamado. Qué bueno. Me estaba diciendo: ven a la luz y deja las tinieblas. Y tuve que tomar decisiones que me apartaron de gente, Claro. me apartaron de costumbres, de actividades, me apartaron de cosas, pero me llevaron a este presente. Me llevaron. No lo cambias por nada. No lo cambio, no vuelvo atrás. Amén. Y de la misma manera, hay jóvenes, con 24 años fue esto, y hay jóvenes que pueden ver, escuchar, oír, que es tiempo de que tomes decisiones, de no hacer las cosas a medias, de no jugar, porque sobre ti hay llamados, sobre ti hay propósitos, sobre ti hay dones y talentos que están en ciernes y que Dios quiere explotar y desarrollar, pero no cohabitando luz y tinieblas. Deja las tinieblas y ven a la luz. Es el mensaje. Amén. Voy a cerrar con un versículo que tenemos aquí, que es Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ve a la luz, ve a Jesús, y verás que se amplía el panorama y puedes dirigirte directamente a la luz de Cristo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Un placer. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.